tal, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Quiero yo mandar un saludo y un abrazo de oso a la amiga Alejandra Acosta, que me ha sugerido que desea que le enseñe a montar puntos Moebius. Con esta técnica uno se hace los cuellos o bufandas infinitas, que le llaman, o también podemos hacer bailarinas que quedan muy bonitas. Es una técnica en donde queda la prenda virada y aparenta que no tiene fin esta prenda, y es muy bonita y es elegante para utilizarla con cualquier prenda para el frío, o para lucirla en la ocasión que ustedes deseen, amigas. Muchas gracias por dejarme sus comentarios, porque eso me anima a mí a seguir adelante, como ya les he comentado. Gracias a las demás amigas que me han puesto que desean que les enseñe a tejer un saco, chambritas. Poco a poco, por favor, les pido tengan paciencia, porque a todas les voy a complacer. Estoy preparando el próximo video con un buzo muy bonito de mujer. Es en cuello redondo y con manga acampanada, y les va a gustar. Les va a gustar porque les queda con todo. Así que, amigas, tienen que estar pendientes. Me he demorado un poquito en subir videos porque este tiempo he estado cumpliendo con mis clientes que me han hecho pedidos. Dando gracias a Dios, uno de ellos se va a Estados Unidos. Hice una chambrita, un ajuar para bebecito, y se va a Estados Unidos. Y esas cosas a mí me llenan bastante, bastante, amigas, porque me encanta que la gente valore lo que hacemos nosotras las tejedoras, lo que hacemos a mano, porque es hecho con amor, amigas. Así que este cuellito que me ha pedido Alejandra, le voy a complacer el día de hoy, y espero que le guste. Y cualquier duda, pues ya saben, me la pueden dejar. Empecemos, amigas. Para tejer este lindo cuello modelo Moebius, vamos a utilizar una madeja de 100 gramos de lana jazmín matizada. Yo ya le he preparado aquí la bolita, pero esta lana viene en presentación de madeja. Miren los colores, amigas, son muy bonitos, son modernos. Está cafecito oscuro, café claro y naranja. Es una linda combinación, les va a quedar muy bonito su cuellito. Vamos a utilizar también un par de agujas circulares de número 5 y un separador. Este modelo de cuello Moebius no es muy difícil, amigas, de tejer. Es un poco trabajoso la montada de los puntos y las dos primeras filas, pero si ustedes me ponen atención, sé que van a sacar un lindo trabajo. Así que vamos a empezar haciendo un nudo. Así, amigas, le apretamos bien. Tomamos nuestra aguja, le apretamos un poquito, no mucho, a lo que se da. Le bajamos hasta donde está el cauchito y listo. Ahora vamos con la otra aguja a empezar a tejer los puntos. De esta forma, amigas. Vamos a poner debajo la aguja. Hacemos una lazada y ese es nuestro primer punto. El segundo punto encima. Bajamos, lazada y listo. Sigue el siguiente punto, luego lazada, sacamos, montamos, lazada, así. O sea, vamos a ir alternando, uno por encima y otro por debajo, uno por encima, otro por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo. No es difícil, miren bien, amigas. Si ven cómo se está formando los puntos, vamos a contabilizar los puntos en la parte de acá arriba. Acá abajo
también parecería que están más puntos. No se van a confundir, solo van a tomar en cuenta la parte de arriba. Entonces vamos a contar a partir de aquí los puntos. Están 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 y así vamos haciendo nuestros puntos hasta tener 100. Les repito para que no se me confundan. Acuérdense, amigas, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima. No es nada difícil, no es nada del otro mundo. Por debajo de nuestro cauchito, por encima de la aguja. Por debajo del cauchito sacamos la lazada, por encima. Debajo del cauchito, encima. Debajo, encima. Debajo, encima. Y así terminemos, amigas, de montar 100 puntos. Estoy ya en los 95. Vamos 96, 97, 98, 99 y 100. Ahora, teniendo mucho cuidado de que no se nos suelte este último punto, voy a dar vuelta para ubicar mi tejido en posición de poder comenzar. Y lo vamos a hacer con mucha paciencia y con mucho cuidado, amigas. Así vamos, sin perder este punto, vamos a ir moviendo nuestras agujas, moviendo en posición para empezar a tejer. Vamos a ir poniendo al comienzo los puntos, teniendo mucho cuidado, amigas. Como yo les dije, la montada de los puntos y las dos primeras filas siempre van a ser un poquito trabajosas, no difícil, amigas, trabajoso, nada más. Nada es difícil en esta vida si nos proponemos hacerlo. Así. El trabajo final de este cuellito es hermoso. Queda muy elegante y el color me gustó mucho porque combina con muchas prendas, con muchos colores. Entonces me gustó mucho. Esto no importa que quede así, porque al rato que vamos tejiendo, obviamente esto ya se va juntando y no hay problema. Es por la posición nada más de nuestras agujas, que son circulares. Y nuestro trabajo requiere de paciencia, y obviamente no podemos hacer con otras agujas que no sean estas, así que pónganle cuidado, amigas. Estamos ya en posición para empezar nuestra primera vuelta. Ustedes ven que el punto que quedó no lo he zafado. Esta parte no se asusten, porque conforme vamos haciendo la vuelta del tejido, ya esto se va acomodando y no hay problema. Siempre van a tener en cuenta que la parte más gruesita del punto, esa es la que vamos a tejer, no la parte de acá abajo. Cuidado, amigas. Entonces ustedes ven que la posición ya está así, rectita. Los puntos están así, la parte más gruesita está encima y ahí es donde tenemos que tejer. Ahora voy a poner mi separador para acordarme que ahí es el punto de partida del tejido. En el nudito que recuerdan que hicimos al principio, vamos a ponerle ahí el separador, porque va a ser nuestro guía de aquí en adelante. Entonces
cerramos y vamos a tejer toda la vuelta en punto derecho. Tengan paciencia la primera fila y la segunda porque sí nos va a dar un poco de trabajo. Y vamos a comenzar con punto derecho de esta forma, amigas. Así. Así. Derecho. Todo vamos a tejer derecho. Si ven que este punto está como viradito, no le van a poner derecho, van a tejer tal cual está. Así. Este está abierto. Tejen tal como le viene el punto, tal como ha quedado en el momento que tomamos los puntos. Miren, este está abierto y este va cruzado. Simplemente le tejemos del derecho tal y como viene. Tal y como viene. No van a dar vuelta al hilo ni nada para colocarlo de otra manera, porque esto ya está así y no le pueden mover. Si quieren que el cruce del cuellito Moebius le quede bien. Entonces vamos derecho, todo derecho. O sea, no se me van a confundir para nada. Todo vamos a hacer derecho. Pero cada punto vamos a tejer tal y como viene. Miren, este vino abierto, pues así le pasamos. Este está dado vuelta, así. No vamos a moverlos para nada, sino que los vamos a tejer tal y como viene, amigas. Entonces vamos a terminar esta vuelta así, de esta manera, tal y como vienen los puntos. Tienen que acomodarse, amigas. Como les dije, esta vuelta es un poquito tediosa, pero ya después se van de largo y su tejido es estupendo. Terminemos entonces, amigas, de tejer tal y como viene el punto. No le mueven a ningún lado. De eso depende que quede el modelo. Terminemos entonces la vuelta con punto derecho. Yo he terminado ya, amigas, la primera fila. Como les dije, este cuello va a tener todo derecho. O sea, vamos a tejer hasta que se acabe la lana. Todo derecho. Obviamente me van a dejar un tanto de lana para indicarles cómo hacemos el remate. Pero esto es como mágico. Como esto tiene cruce, de un lado va a quedarles como que han tejido en revés y de otro como que han tejido derecho, dando más o menos un punto jersey. Ahora, empecemos la segunda vuelta para que ustedes vean un pequeño particular y no se me vayan a asustar porque no tiene nada del otro mundo. Listo. Un poquito va a ser molestoso y van a tener que acomodarse esto, por lo que está encerrada con el cauchito y en forma circular, pero no hay problema. Entonces ahora vamos la segunda vuelta. Es como para que ustedes vean y no se me complique. No sé si ustedes se fijan, amigas, que aquí están, estos puntos están como cruzados. Si ven, toda esta partecita van a encontrar puntos así como que están cruzados. Ustedes no le van o sea, no le van a mover de ahí, sino tal como viene. Está cruzado, el de acá le tejemos y el que está montado encima le tejemos igual. O sea, le tejemos como viene, no vamos a tratar de enderezarlos porque ahí se daña el modelo de nuestro cuellito y esa no es la idea. Entonces, vamos a tejer así, como nos viene. Esto está cruzado este punto, pero no importa. Ustedes no le van a enderezar, sino que así le dejan. Miren. Y así vamos a hacer toda la vuelta con derecho, tal como viene la puntada, para que no se les dañe, amigas. Vamos tejiendo todo derecho de esta forma. Miren. Miren.
Es por eso que hay que tratar de no tejer apretado, sino medio flojito, para que pueda ceder las agujas, el cauchito que tiene las agujas, y obviamente nuestro cuello quede a la medida y quede bien bonito. Entonces sigamos tejiendo, amigas, todo en derecho, tomando en cuenta de que a medida que va creciendo el tejido solo tiene que haber un cruce, no más, porque si hay más de un cruce les toca zafar y no, esa no es la idea. Un solo cruce va a tener a medida que van tejiendo. Miren, amigas, cómo ya va quedando. Si notan ustedes que aquí ya se puede ver el cruce de nuestro cuello infinito o Moebius. Aparentemente aquí le van a ver chiquitito, ustedes van a decir, wow, no me va a entrar la cabeza, pero es por la posición de las agujas. Ya una vez que le terminamos va a tomar su tamaño normal, así que no se preocupen ni se asusten. Recuerdan que en la segunda vuelta se nos hacía, como es aquí, los puntos como que están montados y cruzados. Eso era en la segunda vuelta. Es por eso que yo les dije que al montar los puntos y las dos primeras vueltas va a ser un poquito trabajoso, pero de ahí lo demás se nos va a hacer súper sencillo y súper fácil. Acá ustedes ya ven que las puntadas se han tornado rectas y planitas. Era solamente hasta pasar el comienzo. Entonces, miren, amigas, aquí ustedes van a ver cómo se va formando. En la una parte queda derecho y en la otra parte queda como que hemos tejido revés, aún habiendo tejido todo derecho. Es por el cruce que tenemos aquí, que es el detalle de nuestro cuello. Así que pues les dejo de tarea, amigas, seguir todo el cuello hasta que se les acabe la lana, todo derecho, y nos vemos para rematar. Dejen la cantidad de hilo necesaria para el remate y el cierre de nuestro cuello, y para que vean ya cómo queda nuestro trabajo de bonito. Les dejo de tarea entonces, amigas. Yo ya he dado vueltas y vueltas y vueltas en mi tejido en punto derecho. Tengo ya la cantidad suficiente para poder cerrar mi tejido. Ustedes para cerrar tienen que darse cuenta que estén a la misma altura de donde está el marcador. A la misma altura tiene que ser para de ahí empezar a cerrar. ¿Sí? Porque aquí empezamos y obviamente en esta misma altura vamos a cerrar para que quede bien, para que quede parejito. Y vamos a hacer lo siguiente, amigas, para cerrar ya nuestro cuellito y que vean cómo quedó. Va a estar muy calientito. Pasamos 2 puntos, lazada, volvemos a montar, tomamos el siguiente punto, lazada, y volvemos a montar, y así vamos ya dando por terminado nuestro trabajo. Es muy fácil, amigas, y para quienes quieren hacer para vender, pues esto es muy práctico, porque si ustedes se dan tiempo, qué sé yo, unas horitas en la tarde donde ya estén desocupadas de sus quehaceres, de todo lo que tienen que hacer, pues no les cae mal sentarse y desestresarse y ganar también un dinerito extra. Conforme el tiempo que ustedes tengan, pueden hacer uno diario, o dependiendo el tiempo, obviamente, si es que tienen cosas también que hacer, amigas, pueden hacer uno pasando un día y tienen en stock para vender o para dar de regalo. Traten de no cerrarle muy apretado, porque acuérdense que
Al principio también estaba medio flojito para que cedan nuestras agujas y la lana. Entonces no le vamos a apretar aquí porque va a quedar feo el un extremo flojo y el otro bien apretado. Hagan a lo que les dé la lana, no le aprieten, amigas, para que el terminado quede bonito, para que quede un trabajo bien hechito, bien bonito. Sigamos cerrando ya nuestro tejido para ver cómo nos queda. Bien, ya he cerrado toda mi vuelta y ahora lo único que voy a hacer es retirar mis agujas y voy a rematar. Aquí en esta parte, como empecé el remate, me queda este hueco que se ve feo. Para que no quede así, voy a recortar y con la ayuda de una aguja lanera, lo único que voy a hacer es algo sencillo para que no se vea ese hueco ahí. Voy a unirle con mi aguja así y listo. Miren, ya quedó bonito, no se nota ese hueco y rematamos por acá. Esto no se va a notar. Porque siempre al rematar lo hacemos en una forma discreta para que no se note. Y como este es un cuello infinito, pues obviamente no tiene costura. Y como no tiene costura, entonces y nuestras manos mágicas logran hacer terminados mágicos, terminados excelentes. Y es así como perdemos el hilo y no pasó nada por aquí ni nada por allá. Entonces vamos a perderle el hilo que queda de esta forma, amigas, y quedó bien terminado nuestro trabajito. Que no quede fruncido. Ese pedacito solamente lo recortamos y listo. Por aquí estaba nuestro separador, ya lo podemos sacar sin ningún problema. Asimismo, en esta partecita queda como un huequito porque fue el comienzo. Vamos a cerrarle con la ayuda de nuestra aguja en esa parte y no se va a notar tampoco el hilo. Siempre debemos tratar de que quede bien bonito el terminado de nuestro trabajo, porque al menos si es para vender, eso dice mucho de la calidad de lo que hacemos, amigas. Así que procuren siempre darle un toque suyo, un toque que digan, wow, me encanta cómo hace esta persona su trabajo, y obviamente para que les pidan más, porque de eso se trata. Si es que lo hacen para vender y si es para regalar también, porque es un bonito recuerdo, algo que esté bien hechito. Perdemos este hilito y aquí no pasó absolutamente nada. Le recortamos con cuidado y esto no se va a zafar nunca. Listo. Está listo nuestro cuello infinito. Miren cómo quedó bonito. Aquí está el cruce del cuellito, miren. Y se ve súper elegante. ¿Qué tal, amigas? ¿Les gustó? ¿Verdad que está bien bonito? Los colores están súper elegantes y combinan con cualquier prenda. Si ustedes van a utilizarla en una mañana que esté haciendo frío,
pueden ponerse con un busito de color beige y resalta los tonos de nuestro cuellito. Miren el cruce como está. No hay ninguna costura, quedó hermoso. Así que, estimada Alejandra, espero que te haya gustado. Espero que tú también lo puedas hacer y te quede muy bonito, porque yo sé que tejes muy bien. Pues bien, amigas, muchas gracias por atender mi nuevo tutorial. Espero les haya gustado a todas. El próximo video voy a complacer a otra amiga que también me ha pedido un buzo con manga campana que me va a quedar hermoso, y sé que si ella lo hace también le va a quedar muy lindo. Gracias por sus comentarios, gracias por suscribirse a mi canal, gracias por esa acogida que ustedes me han dado, y eso hace que yo todos los días esté buscando nuevos temas, nuevas cositas hermosas para poderles compartir. Disculpen si no lo puedo hacer tan seguido, porque hay veces me piden trabajitos que les deja, y pues ya estoy ahí tratando de cumplir también yo con mis clientes. Pero en cuanto me desocupo de todas mis actividades, enseguida pienso en mi canal, pienso en mis amigas para poderles compartir más. Si les gustó este video, denle dedito arriba, activen su campanita y suscríbanse, amigas, para que sepan cuando yo voy a subir un nuevo tutorial. Espero les haya gustado mi lindo cuellito, porque a mí me encantó. Y pues nos vemos en el próximo video. Bye.